Bueno, pues hoy tenemos como cada día un programa muy entretenido para que ustedes pues pasen esa mañana en su casa disfrutando mientras hacen las tareas del hogar, bien estando contigo. Ahora hablamos de salud. Empezamos, abrimos la consulta, abrimos los teléfonos. Nos acompaña el doctor Luis Izquierdo Lamoca, él es jefe de cirugía vascular en el Hospital HIMI. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Nos encanta que vengas a visitarnos porque es el momento adecuadísimo de visitar al cirujano vascular cuando empezamos a ver en nuestras piernas esas arañitas vasculares que incluso nos hacen decidir, no me voy a poner esto ahora porque me veo la araña vascular, prefiero esconderlas. No, hay que ir al médico, doctor. Hay que ir al médico porque lo descubrimos quizá un poquito tarde. Llegamos ahora, nos cambiamos, empezamos a hacer el cambio de armario y decimos, ahí va, ¿y esto que tengo aquí? ¿Cuándo me ha ¿Qué aparecido? nos pasa? ¿Cuándo Es me que ha no nos aparecido? observamos, Claro, doctor. durante el invierno no nos miramos las piernas Vas con tus prácticamente. medias, vas con tus pantalones, Bastante, llegas del ¿no? trabajo, te das la ducha, te pones el pijama y no observamos. Y no se ven. ¿Arañas es lo mismo que decir varices? Las arañas vasculares son la primera manifestación. Las varices son venas dilatadas en las piernas o en otra parte del cuerpo, pero sobre todo en las piernas, y empiezan por las venas más superficiales, que son las arañitas, pero hay otros estratos un poquito más profundos dentro de estas venas, que son venas más grandes, que son las que abultan y se ven como serpientes en las piernas, que son las verdaderas varices. Vamos a ir atajando cada una de las patologías y viendo las distintas técnicas que se pueden utilizar. Porque quizás una araña así pequeñita, pensamos, bueno, pues no se nota, pero luego puede aparecer otra araña y esta la acompaña otra araña. Y es cuando empezamos a preocuparnos, doctor. Las técnicas cada vez son más novedosas y más indoloras, que es a la gente le preocupa muchísimo el tema del dolor. Sí, bueno, aparte de indoloras, lo que tenemos son tecnologías en la actualidad que son muchísimo menos invasivas. ¿Cómo se tratan las arañas vasculares? Las arañas vasculares se tratan fundamentalmente con inyecciones de una sustancia esclerosante que llamamos, que es una sustancia que es capaz de destruirlas, y luego con tecnologías como el láser y luces pulsadas de distinto tipo que pueden cauterizarlas. Pero eso son las arañas. Las varices, lo que es más, las varices más grandes, que son el estrato, como decía antes, un poquito más profundo, eso debe tratarse o bien con técnicas quirúrgicas, que ya implican un quirófano, o con novedades como tenemos en la actualidad, que son los ultrasonidos de alta intensidad. Exacto. ¿Y qué importancia o relevancia tiene empezar a atajarlas desde el primer momento en que vemos una? Es fundamental. Por eso has venido hoy, doctor Claro, Izquierdo. porque la araña vascular es una primera manifestación. Claro, sí. Esta no se va a convertir en variz. Es como, aquí estoy, cuidado. Y ojo que pueden venir detrás las varices. El problema es que detrás de las varices lo que va a ocurrir con el tiempo es un daño en la calidad de la piel, sobre todo en la parte más baja de los tobillos. Y ese daño en la piel es un daño irreversible que va a llevar a probablemente la aparición de una úlcera. Y eso, desde el punto de vista sanitario, es tremendo. Y grave incluso puede llegar a Muy ser. grave, muy grave. Vamos a abrir, por supuesto, están abiertos ya los teléfonos, ¿no? Para cualquier consulta que quieran hacer a nuestro jefe de cirugía vascular. Estamos hablando de arañas vasculares, podemos hablar también de varices, de cualquier tipo de consulta que tengan. Nos llaman ahora mismo y se lo solucionamos, de verdad. Porque, Alfonso, ¿qué es lo que más miedo nos da a todos? Y insisto yo en este tema, el dolor. Nos decía el doctor que ahora las técnicas quirúrgicas para operar las varices han cambiado muchísimo. Antes decían, me tengo que operar de varices, pero es que la recuperación... La gente tenía mucho miedo a esa intervención. Ahora no estamos hablando de lo mismo, ni muchísimo En la menos. actualidad tenemos tecnología como para eliminar por completo el quirófano. ¿Cómo es esa tecnología? Esto se hace con ultrasonidos de alta intensidad focalizados. Hay un aparato que permite emitir el ultrasonido, el IFU. El IFU es, ya te digo, ultrasonido que se concentra en un punto, Sí. igual que cuando utilizamos una lupa para concentrar la luz, cuando hacíamos de pequeños para quemar un periódico, etcétera. Tú puedes concentrar los ultrasonidos en un punto y eso quema, sin dañar las estructuras de fuera. Podemos hacer sin necesidad de cortes, sin necesidad de meternos dentro del paciente, sin necesidad de catéteres, cauterizar las varices y otras patologías. ¿Cirugía ambulatoria? No cirugía, porque no es cirugía. No es cirugía, Sí, correcto. tratamiento ambulatorio. Es totalmente ambulatorio, totalmente extracorpóreo. Desde fuera del cuerpo podemos tratar cosas de... ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, esto es un avance también en tiempo increíble. Esto te permite hacer la intervención en prácticamente 40-50 minutos, sin necesidad de realizar preoperatorio,
se pone un poquito de anestesia local, porque obviamente algo hay que hacerle a la variz. No hay una varita mágica que las elimine. Que la toques y desaparezca, exacto. No, esto no existe. Pero sí que este aparato que cauteriza la variz a distancia, desde fuera del cuerpo, sin dejar marcas en superficie, esto requiere nada más un poquito de anestesia local. Anestesia local, que vamos, que el paciente pues no va a notar absolutamente nada durante esa intervención. Claro, y muchos espectadores que nos están viendo dicen, pero ¿todas las varices se podrían tratar con esta técnica? Todas se pueden tratar con esta técnica, lo que son varices, las que requerirían cirugía. Las que antes nos metían en el quirófano, ¿durante cuánto tiempo? Antes las varices gordas. Las varices gordas son cirugías de, bueno, pueden tardar media hora, una hora, pero requiere un posoperatorio fastidiado. Un mes fastidiado, baja y cirugías, riesgo de infección, riesgo de hemorragia. Claro, porque luego pueden venir infecciones. Efectivamente. Cuando hemorragias en quirófano. Si nosotros eliminamos de la ecuación, eliminamos de la fórmula la incisión y eliminamos el entrar dentro del paciente, el riesgo de hemorragia desaparece y el riesgo de infección es cero. Súper importante ese mensaje. Claro, alguien se podría estar preguntando, bueno, es que yo ya es que tengo ya unas cuantas. ¿En cuántas sesiones? Ahí estamos viendo un montón de imágenes. Una por sesión, doctor. De varices. Las varices las tratamos en un solo acto, sí, en una sola sesión. La gran ventaja de esta tecnología es que al no requerir un quirófano, no requerir un preoperatorio, si es necesario repetir alguna sesión por lo que fuera, se hace sobre la marcha. Los pacientes, para que se hagan una idea, os hagáis una idea, los pacientes que toman anticoagulantes, que antes decías, bueno, pues es que tengo que suspender el anticoagulante una semana antes, cambiarlo por heparina, no me van a operar, puedes operarlos, tratarlos. Y realmente lo que ocurre durante ese tratamiento, que ni siquiera decíamos que hay que hacer un preoperatorio ni nada, sino que acudimos a la consulta y ya pues se fija el día que vamos a recibir o vamos a ser intervenidos por esta técnica, nosotros salimos del hospital por nuestro propio pie. Se hace en consulta y salimos por nuestro propio pie, entramos y trabajamos al día siguiente si queremos. Sí, sí. O sea que no hay baja ni absolutamente nada. ¿Y dolor después? Luego, obviamente, como hemos dicho antes, ¿es una varita mágica que elimina las varices? No. Es una intervención, pero sin cortes y sin anestesia general y sin todas las limitaciones, pero es una intervención. Obviamente la vena se va a inflamar, la zona que hemos tratado, pero la molestia es muchísimo menor. Muchísimo menor que con un analgésico, seguramente se pasa rápidamente, y ni siquiera. Ni siquiera los pautamos. Hay que llevar ni siquiera lo pautáis, fíjate. Hay que llevar luego esas medias mágicas, ¿no? Efectivamente. O sea, es la operación de varices súper llevada al extremo, con alta tecnología, con un robot que funciona prácticamente él solo y que es muy poco agresiva, pero no deja de ser una intervención de varices. Doctor, déjeme que aproveche este momento, que aprovechemos este momento, 11:56, para también hacer una advertencia. Es muy importante acudir a un profesional, en este caso el jefe de cirugía vascular del Hospital Montepríncipe del HM, porque estamos viendo últimamente en las redes sociales gente que sabe de todo y también sabe de asuntos vasculares, ¿no? Y propone cosas que a la gente y le pregunta a la IA, Alfonso, oye, tengo arañas vasculares, ¿cómo me las puedo tratar? Y hacen... Incluso se someten a procesos que pueden tener consecuencias graves. Hay incluso en redes sociales tenemos tecnologías no avaladas por la ciencia, que se autopublicitan como métodos milagrosos y que realmente es un peligro. La IA, yo tengo y he creado para nuestros pacientes una IA a la que se le puede consultar, pero es una IA súper controlada por nosotros por detrás. Por un equipo de profesionales. Bueno, claro, y entrenada para... Y que bueno, también hay plataformas donde ofrecen tratamientos milagros. Mira, aprovechando que este fin de semana está de guardia en Montepríncipe, ¿cuántos casos entran por guardia? Perdona que le diga esto, pero ¿cuántos casos pueden llegar por haber hecho un tratamiento inadecuado al hospital? Hombre, es variable. Por suerte, las urgencias de cirugía vascular son urgencias muy vitales y por hacer tratamientos inadecuados de urgencia no lo solemos ver, pero sí que vemos muchos pacientes que vienen, por así decirlo, rebotados o resabidos de haber probado 200 terapias que se anuncian y que al final no han servido para nada, doctor. No sirven para nada y se han gastado el dinero. La gente insiste en el tema de la media recompresión. Vamos a abrir capítulo media recompresión porque son muy útiles en muchas ocasiones, doctor. Vosotros además las tenéis como una de las principales recetas que además que las podéis comprar en la farmacia, pero que las recomendáis muchísimo a los cirujanos vasculares. La media de compresión es en mi opinión, la medida más eficaz que puede tomar una persona para prevenir la aparición de varices a futuro y si ya las tiene y se las ha tratado para que no vuelvan a aparecer.
es imprescindible y yo la comparo muchas veces, igual que un albañil tiene que ponerse un casco en la obra, las personas que trabajamos de pie, y yo las utilizo para quirófano, deberíamos utilizar medias. O sea, cuando estamos de pie deberíamos de tener medias de compresión. Si vas a tener... Además, y ahora hay una media de compresión que no tiene nada que ver con las de antes, o sea, que tienes compresión media, baja... Los catálogos... Y que podrían ser como las medias que llevo yo ahora mismo, Los catálogos que tenemos ahora en consulta que no tienen nada que ver. parecen los catálogos de moda. De una tienda de medias. Efectivamente. Es verdad, doctor, es verdad. Y son muy recomendables y necesarias para todas las personas que trabajan de pie. Y no tenemos que irnos a edades avanzadas. No. O sea, a cualquier edad, cuando tú estás en muchas horas de pie, chicas jóvenes de 20 y tantos años, lo ideal es que lleven sus medias de compresión durante la jornada laboral. Vamos a evitar que se desarrollen esas varices. Efectivamente. Lo vamos a evitar, doctor. Esas arañas vasculares, que son las chiquititas, las tratamos también con esas técnicas. A veces también se juntan todas, las arañas, las varices, y entonces es el mare magnum en nuestra pierna. También se puede tratar. Se puede tratar, lo que pasa es que hay que hacerlo por orden. O sea, lo que no tiene sentido es meternos en un tratamiento estético de las arañas vasculares, que es un componente bastante estético, sin haber tratado antes las varices que hay. Primero vamos a lo gordo, ¿no? Efectivamente, hay que cerrar esos grifos importantes para poder hacer la reparación del resto. Desde luego que sí, que vamos a acabar... Como una obra de fontanería, al final. No deja de ser. Fontanería fina, si quieres. Exactamente. Sí, pero fontanería fina que puede evitar daños en el futuro. O sea, quiere decir que está muy bien, lo del tema estético es fundamental, el tema también de las molestias, las varices es fundamental, pero hay problemas a más largo plazo o corto plazo que pueden ser mucho peores. Las varices empiezan siendo un problema estético y terminan siendo un problema de salud fundamental. De trombosis incluso. La trombosis incluso. El grado máximo de una variz, de la expresión de la enfermedad, que es una úlcera abierta, implica en términos de grado de dependencia y gasto sanitario lo mismo que la insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente queda inhabilitado para todo. Inhabilitado. Antes hablabas de esas varices que se van acumulando, ¿verdad?, en los tobillos, en las personas mayores que las vemos, se les van poniendo como los tobillos amoratados. ¿A que sí, doctor? ¿Y qué ocurre? Que cuando ya esa circulación no está siendo correcta, al final, esa zona incluso, aparte de trombosarse, que también puede ocurrir, una persona que sea también diabética, porque luego se van uniendo otras patologías, esa úlcera no se cierra y tenemos un problema que podemos hasta tener una amputación incluso. Efectivamente. O sea, que estamos hablando de cosas muy graves. Son grados extremos, pero sobre todo es insistir en el grado de dependencia que eso supone. Una persona que tiene ya su edad y que cualquier incidencia en su vida, una fractura, le conlleva a perder movilidad, etcétera, una úlcera venosa es tremenda. También el estrés está haciendo que muchas veces nos sentemos poco para comer o para hacer cualquier otra actividad en la que deberíamos también tener descanso, y eso ha provocado que haya personas jóvenes con varices en edades que incluso antes no se veían, doctor. O sea, ¿estáis viendo en los hospitales más porcentaje de personas que padecen? Yo creo que se ven más porque la gente tiene más conciencia de sus cuidados. También se cuida más. Antes la gente le ponía la falda larga y decía, el pantalón, y no se le ven. Las varices, por desgracia, es una patología que afecta a casi un 40% de la población. De manera hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Más mujeres que hombres, por temas hormonales, por los embarazos en medio, etcétera. Pero es un tema muy, muy prevalente. Es una patología que afecta al ser humano por definición, por el hecho simple de estar en dos piernas. Exactamente, por el hecho simplemente de andar. Por eso insistimos que las medias de compresión forman parte también del grupo de medias que tenemos que tener todos en el cajón cuando vamos a estar muchas horas de pie. Doctor, gracias por explicarnos esta técnica tan novedosa, una técnica indolora, una técnica que se puede aplicar en el momento, y ustedes se van a su casa sin esas varices y sin esas molestias y evitando problemas de futuro. Doctor Luis Izquierdo Lamoca, jefe de cirugía de Hospitales H&M Madrid, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. De nada, un placer. Gracias. Hasta luego. ¿Nos vamos a la publicidad, Alfonso? Hombre, enseguida volvemos.